Así es el país que narra el fútbol. Estamos en suelo tricolor, un suelo donde la selección mexicana de fútbol es un factor de identidad tan importante que hoy en día podría ser el único elemento de cohesión en todo el país. Hemos dejado de ser un país cohesionado, estamos dejando de ser. Y te digo, violencia, falta de una política clara para el país, falta de confianza en la iglesia y en muchas otras cosas. Entonces son tres factores que hay que considerar en cuenta para ver si a través del fútbol nos podemos cohesionar. El único símbolo de cohesión hoy es una camiseta verde. Mira, por un lado, para quienes amamos el fútbol es maravilloso, pero si lo vemos desde el punto de vista nación, ¿dónde estamos parados? No puede ser que una camiseta nacional hoy sea el símbolo de cohesión más importante que hay en este país. La historia de la selección nacional ha ido de la mano del México moderno. Al término de la Revolución Mexicana, se formó un representativo integrado por todos los jugadores del Club América y se enfrentaron al vecino guatemalteco. Desde entonces, México ha lanzado a su equipo a competir por el mundo con una constante. Para contar las grandes hazañas, bastan los dedos de las manos. Sin embargo, estos pocos instantes de triunfo del pasado no han sido tomados en cuenta para construir el presente. Somos una nación que espera a que pasen las cosas, como si fueran milagros. México es un país que tiene que tener una esperanza para vivir. ¿Sí? Y como justamente tenemos esa esperanza, nos hemos ido estancando como nación, nos quedamos siempre en la esperanza es esperar. No es proactividad lo que hace. Ni modo, así es el público mexicano. Toda esa proactividad que deberíamos tener todos, ¿no? Como para tratar de cambiarlo, lo advertimos en la selección nacional, ¿no? Entonces es muy importante cuando juega. El gran éxito del cuadro tricolor se ha dado en el marketing. Las ganancias son de carácter millonario. Un equipo con más de 100 millones no tiene rival. Estamos hablando de un mercado que está muy bien identificado cuáles son sus condiciones. Es un mercado monopólico, es un mercado regulado por una junta de dueños, es un mercado donde hay mucha opacidad, no hay transparencia, en ese sentido hay mucha corrupción, ¿no? Es un mercado donde hay evasión de impuestos. Actualmente el dinero obtenido por la comercialización contrasta con el plano deportivo y la situación se ha convertido en un gran relajo. En el concepto propio de relajo hay una parte lúdica sumamente importante, es decir, no hay que tomarnos en serio a veces la vida y sobre todo la vida futbolística, porque si no entraríamos en un alto nivel de descalificación individual, social y colectiva. ¿Por qué? Porque si creemos que el relajo que hoy por hoy significa la selección, pues la identidad nacional estaría viviendo este mismo nivel de falta de identidad, de falta de cohesión, de falta de integralidad de todos sus miembros. Por eso los resultados en el terreno de juego han provocado una falta de confianza total en el imaginario popular, haciendo de cada partido eliminatorio un melodrama escrito y dirigido por los medios de comunicación, en donde cada vez es más difícil recordar a los héroes. Actualmente yo creo que los únicos caudillos son los medios de comunicación que día a día, 2 meses antes de un juego, nos hacen ver que son grandes dioses, grandes héroes y como le dice un escritor argentino, Bucay, tiene una frase excelente que dice: expectativa menos realidad igual a desdicha. Y a ver ahí qué es lo que del saco. Estamos peleados con nuestra identidad. Estamos peleados con nuestra identidad. No nos está llevando a ningún lado. Y así, el tan anunciado fracaso de la selección mexicana se va a dar, ¿eh? Se va a dar. Porque el consumismo brutal de los mensajes también lo reciben los jugadores. Y obviamente lo está recibiendo el técnico, que sí ha tenido un choque cultural con los mexicanos. Como nunca en este siglo XXI hemos visto a una selección desdibujada. Se había construido todo un mensaje mediático de que hoy por hoy la selección tenía sus mejores jugadores, como nunca había tenido jugadores que estaban en la gran carpa mundial del fútbol que es Europa, con un entrenador también de las grandes ligas del fútbol nacional, pero que no se ve reflejada
al menos en el partido que enfrentaron allá en los Estados Unidos. Es en Estados Unidos donde duelen más las derrotas. Millones de migrantes mexicanos se aferran a sus raíces vistiendo la playera verde. La frustración se suma a los millones de televidentes y radioescuchas que siguen el juego desde sus casas. El público de la selección sufre, a veces con la misma intensidad o más de la de su propio club de pasión. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho la idea de que México está representado en la selección, más allá del fútbol, que nos representa a todos nosotros. Y creo que cada vez que la selección pierde, perdemos un poquito nosotros como individuos en nuestra propia confianza, porque hemos depositado en esos 11 jugadores una parte de nuestra esencia individual. Cuando tú sufres ese tipo como de referente del exterior, el otro no te reconoce positiva sino negativamente, entonces sí sufres un sentimiento de inferioridad. Porque no te sientes menos. Sí, si tenemos una decepción mexicana, como mexicanos en el fútbol somos pésimos y así lo interiorizas. Por eso nos duele perder contra Estados Unidos. Por eso el discurso mediático recientemente antes contra Estados Unidos era de una necesidad intrínseca de ganar. Porque no hay ninguna base de sustentación social. En territorio nacional, la selección ha obtenido sus mejores resultados. Es el Azteca su única zona de confort, en donde han caído solo una vez en eliminatorias mundialistas contra Costa Rica. En México es diferente. Somos un país dependiente. Somos un país que nos gusta que nos apapachen, que nos arropen, ¿no? Somos un país que por eso no hemos avanzado. Y somos un país que por eso vamos y perdemos de visitantes en Centroamérica. Por ese apapacho absurdo, tonto, del siglo pasado. Los jugadores elegidos ocupan un lugar muy complejo en este melodrama. Es en ellos en los que todo un pueblo delega sus sueños y frustraciones. El planteamiento técnico refleja esta falta de confianza en los propios jugadores. Más que un agregado, más que un colectivo, parece una sumatoria. Es del 1 al 11, cada quien jugando a lo que sabe, pero sin integrarse como un cuadro. Y esto pasa en otros terrenos, incluso en el político, en el terreno económico y en el terreno social en nuestro país. Si esto no fuera suficiente, la incorporación de jugadores naturalizados ha generado otro factor de conflicto. El tema de lo naturalizado pues hace ver una serie de cosas, hace ver miedos, ¿no? Nos hace ver indefensos porque también tenemos miedo a la exposición y tenemos miedo a la comparación, ¿no? De que otros sean mejores que nosotros. Y también esconde una retórica de una baja autoestima, ¿no? Nacional, que es real por las condiciones económicas que estamos viviendo, por el clima político. Entonces, la falta de cohesión en el propio equipo tricolor podría ser la clave del problema. Y a esto hay que sumarle que el técnico no se ha repuesto del choque cultural, que los jugadores mexicanos que viven en el extranjero se han transculturalizado, que hay severos problemas de comunicación y un discurso mediático que se contradice con la realidad. Nosotros tenemos una lectura sobre lo de Rafael Márquez. Está harto de no poder sumar como lo hace en el Barcelona. Y no porque no tengan calidad, porque no entienden o no se entiende cómo llegar a eso en México. ¿Sí? Porque el técnico, probablemente por una cuestión cultural, por una cuestión también muy sencilla de comunicación, ¿sí? No ha podido cohesionar a un grupo. Erickson todavía no ha entendido bien lo que es el mexicano y los mexicanos no han entendido bien lo que es Erickson. Pero tienen más obligación los jugadores de entender al técnico que el técnico de entender a los jugadores. Perdóname, porque ellos son los que operan, ellos son los que están jugando al fútbol. Será en el terreno de juego donde se resuelva la eliminatoria, pero en los discursos mediáticos donde los resultados serán juzgados. Por lo pronto, el fútbol es un reflejo de esta sociedad y es una válvula de escape que regula la armonía de la región, por lo menos durante 90 minutos.